Hablemos de Perú, porque semanas de bloqueos, de protestas, de caos político y social también están generando un costo importante a los peruanos, a esta economía latinoamericana. Uno de los efectos ha sido ya cierre por tiempo indefinido de la zona arqueológica de Machu Picchu, una importantísima fuente de ingresos del sector turístico de ese país. Sí, efectivamente, desde el día 20, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, previa evaluación con el equipo técnico de Machu Picchu y Incetur, tomamos la decisión de cerrar al ingreso de turistas a la yasta de Machu Picchu y red de caminos Inca del Parque Nacional de En Machu ese Picchu. momento, entonces, no se puede acceder, por más que algún turista haya podido tener, digamos, la reserva ya hecha para esos días, por ejemplo. No, definitivamente no podemos exponer a nuestros turistas, por ende no hay ingreso a la yasta de Machu Picchu ni a los redes de camino que posee la yasta o el Parque Nacional de Machu Picchu. Es una pena, así están las cosas, y es tan solo un ejemplo del impacto que tienen estas protestas y esta inestabilidad sobre la actividad económica, pero ¿de qué dimensión es el golpe hasta ahora? Vamos a conversar ya con David Tuesta. Él fue ministro de Economía y Finanzas en el Perú, hoy presidente del Consejo Privado de Competitividad. Doble agradecimiento porque estamos contactándole hasta Madrid. Muy buenas noches y empezando con nuestra conversación, ¿qué sectores y regiones que más aportan a la economía peruana ya reflejan un impacto por estas marchas y manifestaciones y bloqueos? ¿Cómo estás, Gabriela? Mira, el impacto es multidimensional y multisectorial. En gran medida se ven afectadas actualmente 15 de las 21 regiones que tiene en el país. Estamos hablando que las pérdidas que se han venido generando, al menos un tercio están concentradas dentro de estas regiones, particularmente el sur andino, que comprende actividades mineras en gran medida que se encuentran bloqueadas actualmente muchos de los centros mineros, ¿no? Y el tema también de actividades turísticas, como has mencionado, y que afecta directamente a algunas regiones, como es el caso del Cusco, ¿no? De la actividad turística representa pues cerca del 10% de su Producto Interno Bruto. De hecho, en el caso del Cusco que has mencionado al inicio, estamos hablando de casi 50.000 familias, ¿no? Que se han quedado sin percibir ingresos. Estamos hablando de un sector de alta capilaridad, donde pierde desde la empresa hasta pierde el guía y el que se toma fotos en Machu Picchu con las señoras que están en las calles. Todo el mundo pierde ahí y realmente el impacto ahí social, si lo extendemos en las regiones, es fundamentalmente grave, ¿no? O sea, turismo, minería, yo imagino el comercio. El comercio se ve afectado de forma transversal, evidentemente, porque los productos no se pueden comercializar. Tenemos el caso, por ejemplo, de Madre de Dios, que es una región al extremo oriente del país, casi límite con Bolivia y con Brasil, y donde se encuentran las vías de comunicación completamente cerradas. Y claro, esta es una región que en un 20%, por ejemplo, su Producto Interno Bruto depende de las actividades de comercio y de servicios, ¿no? Entonces, ahí también hay una cantidad de familias que se ven impactadas. Ahora, dentro de estos bloqueos y dentro de este caos, pues también hay un problema que se puede exacerbar, que es el suministro de medicinas, alimentos, insumos básicos y otros. Y esto, por supuesto, que hace preguntarnos cuánto va a subir la inflación, cuánto más va a presionar el bolsillo de los peruanos. Mira, en solamente lo que han sido estas casi 2 meses de paralizaciones, en la medición de la inflación anualizada, se esperaba, por ejemplo, que para el mes de enero esta pudiera cerrar alrededor de 8% anual, que es una inflación alta en el contexto que estamos viviendo, pues muy probablemente esté cerca al 8,5 al 9, es decir, un punto más en la inflación anualizada. Ahora bien, uno esperaría pues que estas marchas, estos conflictos que estamos observando, vayan, ojalá, disminuyendo en el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Para hacer datos mucho más concretos, ¿no? Los alimentos que afectan a los sectores más vulnerables de la población en términos de la inflación se han incrementado, por ejemplo, en regiones como Cusco, Madre de Dios, Puno, en promedio en casi 20%, ¿no? De 3 semanas, ¿no? En un periodo de 3 semanas. El balón de gas que se utiliza para cocinar
En Madre de Dios, por ejemplo, de una semana a otra se incrementó en casi 300%, solamente por el tema de los bloqueos. Entonces, son justamente las familias más vulnerables donde su canasta básica depende fundamentalmente de alimentos, y medicinas, productos básicos, donde se ve el mayor efecto. Claro, y la lógica de esta situación solo lleva a proyectar que la presión social se va a agudizar. Hablemos del sector privado, porque también son los empleadores del país y porque es importante que tengan confianza cuando ya el factor político se ha exacerbado. ¿Cuál es su situación? Mire, yo creo que es importante hacer un retroceso de por qué se ha venido generando toda esta desconfianza, porque ha sido de forma gradual y en gran medida depende de este último año y medio que ha estado de gobierno Pedro Castillo, que se ha dedicado de exacerbar y dar mensajes contrarias a la inversión privada, de alguna manera protegiendo actividades ilegales que hoy son las que están liderando o están impulsando económicamente gran parte de estas marchas. Por ejemplo, viene por el lado de la economía informal, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no?, que representa casi 12% del Producto Bruto Interno que está detrás. Entonces, hay un tema ahí que ahora, con esta situación del golpe de Pedro Castillo, digamos, ha activado, digamos, a todos estos segmentos de la población que estaban cobijados con el gobierno de Castillo para salir a protestar. Y detrás de ello se han sumado, pues, algunos reclamos seguramente justos relacionados a brechas sociales que no se cierran, pero finalmente los que están liderando en gran medida esto son estos sectores, ¿no? Entonces, esto de acá adelante pues plantea un escenario de cierta incertidumbre que esperemos que en las próximas semanas se pueda al menos aminorar. El día de hoy, por ejemplo, el Ejecutivo ha presentado un proyecto ante el Congreso para adelantar las elecciones, ya no abril de 2024, que fue el proyecto original, sino este año, para que se hagan elecciones este mismo año. Va a depender de que se apruebe en el mes de febrero, en 2 votaciones, que esto finalmente se vote. Entonces, ya ese reclamo, por ejemplo, que las calles que estaban pidiendo algunos, ¿no?, de la renuncia de la presidenta Boluarte, sí, pues ya perdería peso, ¿no? Perdería peso y serían abocados a campaña electoral y aminoraría bastante los reclamos, esperemos. Bueno, pues por el efecto que esto puede tener para quienes están dentro del Perú e incluso el tema de las inversiones es que es crítico abordar estos temas, así que le agradezco, espero que esta sea la primera de muchas oportunidades de tener su perspectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela.